Amén. Bueno, iniciamos el tiempo el día de hoy a compartir la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Recordemos que es la palabra de Dios la que presentamos y compartimos en este lugar, a través de esta prestigiosa red social. Vamos a estar leyendo en el libro de los Jueces, en el capítulo 3. Hay un nombre particular que conseguimos aquí en el capítulo 3, en el verso 31, en el verso 31 del capítulo 3 del libro de los Jueces. Encontramos aquí a Samgar. Vamos a leer solamente aquí en el capítulo 3, encontramos un verso que nos habla de Samgar. Vamos a leer. Dice así: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Samgar, un hombre que salvó a Israel. Se nos relata acá en este capítulo 3 del libro de los Jueces la historia de Samgar, pero una corta porción de la historia de Samgar aparece acá en este lugar y nos relata que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de buey. Ahora bien, vamos a hablar de qué era una aguijada de buey o qué es una aguijada de bueyes. Una aguijada de bueyes es un pedacito de hierro, pedacito de una especie de herramienta que utilizaban los hombres que estaban arando la tierra. Tomaban ese pedacito de metal, esa herramienta hecha de metal que tenía una punta y una partecita hacia acá también, que también tenía una pequeña punta que sobresalía, y por acá se le introducía un mango de madera, un pedazo de madera como de un metro el pedazo de madera. Entonces esa aguijada de bueyes se utilizaba para limpiar el arado, para limpiar la herramienta que se utilizaba para arar, y también se utilizaba para limpiar las patas de los bueyes cuando se les metía allí mucha tierra que se le incrustaba en las patas de los bueyes. Se utilizaba esa aguijada de bueyes para limpiar las patas de los bueyes. También se utilizaba para, si el buey se ponía muy remolón, se ponía que no quería caminar, también se utilizaba para apoyar al buey, por la parte de atrás, dándole un pequeño pinchazo, y el buey comenzaba a avanzar. Eso era en ese entonces una aguijada de bueyes, se utilizaba para eso. Entonces quiere decir que este hombre Samgar era un campesino, era un hombre que araba la tierra, que tenía en su poder en ese momento, cuando mató a 600 hombres de los filisteos, una aguijada de bueyes, una pequeña lanza, una lanza como de 1 metro, y con eso ese hombre mató a 600 hombres de los filisteos, un solo hombre, Samgar. Ahora bien, ¿será que Samgar pudo hacer eso él por su propia fuerza? No lo relata acá la escritura, no lo relata, pero Samgar tuvo que haber obtenido la ayuda de Dios allí en ese momento, y Samgar utilizó lo que tenía en el momento, lo que tenía a mano. De repente pienso yo, porque no relata la escritura, que Samgar se encontraba en el campo arando la tierra, y en ese momento lo sorprende los filisteos que vienen como era su costumbre, a doblegar, a acabar, a deshacer toda la siembra y toda la cosecha del pueblo de Israel. Eso lo hacían los filisteos en ese momento. Tenían a los israelitas dominados. Lo pisaban al pueblo de Israel en ese momento, lo tenían azote, eran los azotes del pueblo de Israel en ese momento. Pero Samgar, con su valentía,
con su pequeña aguijada de bueyes, con su pequeña lanza, se le enfrentó a aquel ejército que venía en contra del pueblo de Israel y mató a 600 hombres de los filisteos allí en ese momento utilizando esa aguijada de bueyes. Ahora bien, ¿qué utilizó Sangar? Lo que tenía a mano. No utilizó más nada. Él no fue a buscar un ejército. Él se encontró que tenía esa pequeña aguijada de bueyes allí y se fue al frente a pelear contra aquellos filisteos. Ahora bien, nosotros somos guerreros del pueblo de Dios. Somos portadores de la palabra de Dios. Somos portadores de buenas nuevas. Somos portadores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos llamados a utilizar lo que tengamos, lo que tenemos para predicar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita, porque todos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Todos necesitan escuchar la palabra de Dios. Todos necesitan que se les presente el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros, en un momento de nuestra vida, este siervo quien les habla, estaba perdido, andaba como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, andaba envuelto en mis delitos y pecados, andaba en un mundo entregado al libertinaje. Y el Señor, andaba yo en tinieblas en un momento de mi vida, como andan muchos el día de hoy que aún no han aceptado el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a mí llegó en un momento preciado, en un momento difícil, en un momento por donde estaba pasando por una situación difícil. El Señor llegó, me presentaron el plan de salvación, llegó un predicador de la palabra de Dios, me llevó el mensaje en un lugar donde yo estaba, y allí el Señor obró en mi corazón a través de el oír de su palabra. Entonces aquel hombre en ese momento utilizó Sangar. Nos vamos a la historia de Sangar. Sangar utilizó lo que tenía en ese momento para enfrentarse a un grupo de filisteos que venía en contra del pueblo de Israel, y Sangar se les enfrentó solamente con una aguijada de bueyes, y con eso mató a 600 hombres de los filisteos. Ahora bien, aquel hombre que predica el evangelio con lo que tiene, muchas veces nosotros nos quejamos porque yo no tengo una plataforma para predicar el evangelio, no estoy en un lugar donde tengo una plataforma que me vea mucha gente, a predicar mucha gente, pero yo estoy llamado a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces yo no necesito una plataforma para predicar el evangelio. Yo necesito tener la palabra de Dios, ponerla en práctica. Y si tengo una corneta o si tengo un micrófono, lo pongo en una esquina, no importa de lo pequeña o grande que sea la corneta, pero si yo tengo esa cornetica, esa pequeña corneta, yo la coloco en una esquina y me pongo a predicar el evangelio, me pongo a llevar el mensaje de salvación para que todo aquel que pase por allí escuche el mensaje, escuche el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces aquellos que no han aceptado el plan de salvación van a escuchar el mensaje a través de nuestra predicación, y estamos utilizando lo que tenemos. Estoy utilizando lo que tengo. Ahora bien, cuando utilizo las redes sociales, necesito una computadora con todo el equipo, con todo eso. Necesito un iPhone último modelo para predicar, para compartir el evangelio a través de las distintas redes sociales. No, necesito un dispositivo que le llegue el internet,